¿Te has dado cuenta de que hay una voz en tu mente que no se calla nunca? Esa voz que comienza a hablarte desde el momento en que abres los ojos por la mañana y no deja de sonar incluso cuando intentas dormirte por la noche. Es como una sombra que siempre está ahí, pegada a ti, a veces tan constante que ya ni siquiera notas su presencia. Te despiertas, tomas un respiro de ese aire fresco de la mañana y antes de que te des cuenta, ya está ahí. No dormiste bien, hoy será un día complicado. Ten cuidado de no repetir esos errores de ayer. ¿Por qué siempre te pasa esto a ti? Y de nuevo, ese pensamiento que te dice que no eres suficiente. Esa voz que insiste en que nunca serás tan bueno como los demás. Que siempre hay alguien mejor que tú. Parece que este diálogo interno tiene el control de tu vida. No es cierto. Pero quizás has llegado a acostumbrarte tanto a esa presencia, que ni siquiera te das cuenta de lo mucho que influye en cada aspecto de tu día a día. Es como el ruido de fondo de una ciudad. Lo ignoras hasta que de pronto te das cuenta de que está ahí, siempre presente, afectando la manera en que ves el mundo y a ti mismo. Déjame decirte algo muy importante. Esa voz, esa constante crítica, no eres tú. No es la verdadera esencia de quién eres, sino simplemente un reflejo del ego. Sí, el ego, esa parte de tu mente que se alimenta del miedo y de las inseguridades. Y lo más peligroso es que, a lo largo de los años, has terminado creyendo que esa voz es tu realidad. Que es que esa crítica interna define quién eres y lo que puedes llegar a lograr. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay otra forma de vivir? Quiero que imagines por un momento una mañana distinta. Imagina despertarte y no escuchar esas dudas, ni esos miedos que siempre te persiguen. Imagina vivir sin esa presión constante, sin sentir la necesidad de ser perfecto todo el tiempo, sin tener que demostrarle nada a nadie. ¿Cómo sería eso para ti? Tal vez pienses que suena como un sueño lejano, casi imposible, pero déjame decirte que es mucho más alcanzable de lo que crees. Dame unos minutos de tu tiempo, y te mostraré cómo puedes liberarte de esa prisión mental que el ego ha ido construyendo poco a poco, a lo largo de los años, porque cuando entiendes realmente lo que es el ego y cómo funciona, todo cambia. Dejas de ser un prisionero de esos pensamientos limitantes, y comienzas a vivir desde un lugar mucho más auténtico y poderoso. Entonces, empecemos desde lo básico. Hablemos de lo que es el ego. El ego es simplemente una construcción mental, una especie de identidad que has ido formando desde que eras un niño. Desde pequeño, comenzaste a aprender y acumular creencias sobre quién eres, sobre cómo debes comportarte, sobre lo que es correcto o incorrecto. Estas creencias, por supuesto, no surgieron de la nada. Se formaron a partir de tus experiencias, de lo que te enseñaron tus padres, tus maestros, de lo que dejó la sociedad, sobre lo que está bien y lo que está mal. Y así, poco a poco, fuiste creando esa imagen de ti mismo. Te decías cosas como: yo soy así, esto es lo que puedo lograr, esto es lo que merezco. Pero la realidad es que muchas de esas creencias no son más que ilusiones. El ego se aferra a esa identidad, como si fuera una fortaleza que debe proteger a toda costa. Es esa voz que te dice que tienes que ser mejor que los demás, que no puedes permitirte fracasar, ni mostrarte débil aunque parezca contradictorio. El ego se alimenta del miedo. Miedo al rechazo, al fracaso, a lo desconocido. Y el problema radica en que, mientras el ego intenta protegerte de esos miedos, también te mantiene atrapado en una burbuja, una especie de zona de confort que, en realidad, no es nada confortable. Es como un escudo que evita que te lastimes, pero que también te impide sentir el calor del sol y la libertad de correr al aire libre. Esa zona de confort es como una jaula de oro
te mantiene seguro, sí, pero también te priva de experiencias maravillosas, te priva de arriesgarte, de probar cosas nuevas, de descubrir lo que eres capaz de lograr. El ego te hace creer que el fracaso es algo definitivo, que si fallas, eso significa que no eres lo suficientemente bueno. Pero déjame decirte una verdad que el ego nunca te contará. El fracaso no es tu enemigo, de hecho, es uno de los maestros más poderosos que puedes tener. El ego quiere que veas el fracaso como una señal de que no deberías intentarlo de nuevo, que mejor te quedes donde estás y no te arriesgues. Pero en realidad, el fracaso es solo una parte natural del camino hacia el éxito. Es una oportunidad para aprender, para reajustar tu rumbo y fortalecer tus habilidades. Imagina por un momento que pudieras ver el fracaso con otros ojos. En lugar de verlo como una amenaza, lo ves como un guía, una brújula que te señala hacia dónde debes ir. Solo aquellos que se atreven a salir de su zona de confort, que se arriesgan y enfrentan sus miedos, son los que realmente evolucionan y crecen. El éxito no es un lugar al que llegas, no es un destino final. El éxito es el resultado de cada intento, de cada tropiezo del que aprendes algo nuevo. Es cuando te das cuenta de que, en cada error, hay una lección valiosa que te acerca un paso más a tus metas. Y cuando entiendes esto, el ego empieza a perder su control sobre ti, porque ya no temes al fracaso, ya no temes intentarlo una vez más. Imagina vivir así. Imagina levantarte cada mañana con la certeza de que, sin importar lo que pase, cada experiencia te está llevando más cerca de tu mejor versión. No hay presión, no hay necesidad de demostrar nada a nadie, solo estás tú, tus sueños y el camino que decides recorrer. Ese es el verdadero poder de liberarte del ego. Yo contarte la historia de alguien que vivió algo similar. Su nombre es Luis. Luis tiene una vida que, desde afuera, parece perfecta. Tiene un trabajo estable, una familia que lo apoya y un grupo de amigos con los que se lleva bien, pero por dentro, Luis siente que algo le falta. Sabe que la vida tiene algo más que ofrecerle, pero nunca se ha atrevido a perseguir esos sueños que guarda en el fondo de su corazón. Cada vez que intenta dar un paso hacia esos sueños, aparece esa voz familiar. No eres lo suficientemente bueno, no te arriesgues, quédate donde estás. Y Luis, como muchos de nosotros, le hace caso a esa voz. Se queda en su zona de confort, atrapado en la rutina. Pero un día, decide que ya no quiere vivir así. Empieza a cuestionar esa voz, a desafiar sus propios miedos. Decide que no quiere vivir una vida a medias, que está dispuesto a enfrentarse a sus propios temores. Y así, Luis empieza a hacer pequeños cambios. Comienza a tomar riesgos, a aceptar los desafíos. Al principio, no fue fácil. Se enfrentó a muchos fracasos y dudas, pero con cada paso que daba, con cada error que cometía, aprendía algo nuevo sobre sí mismo. Aprendía que el miedo no era su enemigo, sino una señal de que estaba creciendo. Y lo más importante, aprendió que la verdadera paz y libertad no se encuentran en el silencio del ego, sino en la valentía de escuchar su propia voz. Hoy, quiero invitarte a hacer lo mismo, a que dejes de escuchar esa voz que te dice que no puedes, y que empieces a confiar en la voz que dice que sí puedes, que puedes ser todo lo que siempre has soñado ser. Si tan solo te atreves a salir de esa jaula de oro, porque en el momento en que decides dejar de lado el ego, te das cuenta de que el cielo es el límite. Y eso, querido amigo, es el principio de una vida verdaderamente extraordinaria. ¿Recuerdas cuando eras niño y todo parecía posible? Tenías sueños que no conocían límites. Imaginabas que podías ser astronauta, cantante, explorador, pero poco a poco, la vida fue llenándose de deberías y no puedes. Y esa espontaneidad, esa libertad de soñar sin miedo,
se fue apagando. En su lugar, apareció la voz del ego, que se convirtió en el guardián de todas esas ideas limitantes. Es como si te hubieras puesto unas gafas oscuras que te impiden ver la luz de lo que realmente eres. Pero hoy, quiero invitarte a quitarte esas gafas, a ver la vida con ojos nuevos, con la valentía de un niño que se atreve a creer en lo imposible. Porque aunque no lo creas, aún tienes ese poder en tu interior, solo que lo has dejado dormido durante demasiado tiempo. Una forma poderosa de empezar a despertar ese poder es a través de la práctica de la gratitud. Sé que puede sonar simple, casi cliché, pero la gratitud tiene un poder transformador inmenso porque cuando te enfocas en lo que tienes, en lo que ya eres, empiezas a quitarle poder a la voz del ego que insiste en lo que te falta. La gratitud es como un antídoto contra la ansiedad y la autocrítica. Es una forma de recordarte que, aunque aún haya cosas por mejorar, ya hay mucho en tu vida por lo cual sentirte agradecido. Haz la prueba. Cada mañana, antes de que esa voz del ego comience a hablar, dedica unos minutos a pensar en 3 cosas por las que te sientas agradecido. Pueden ser cosas simples: el calor del sol que entra por la ventana, el sabor de tu café, o el abrazo de un ser querido. Verás cómo, poco a poco, empiezas a cambiar el tono de esa voz interior, porque ya no se trata solo de lo que no tienes o no eres, sino de lo que ya tienes y lo que ya eres. Y cuando logras cambiar esa perspectiva, te das cuenta de que el ego no es más que una pequeña parte de ti, que la verdadera grandeza de tu ser va mucho más allá de esas limitaciones. Empiezas a descubrir que hay un espacio en tu interior, un espacio de paz y de calma, donde el ruido de la mente no puede llegar, un lugar donde te sientes en completa aceptación contigo mismo, con tus luces y con tus sombras. Ese es el espacio donde habita tu verdadera esencia. Pero para llegar a ese lugar, primero necesitas aprender a observar tus pensamientos. Y aquí, quiero hablarte de algo que puede marcar una gran diferencia en tu vida: la meditación. La meditación no es solo sentarse en silencio y tratar de no pensar en nada. Es un entrenamiento, una forma de observar tu mente sin identificarte con ella, de darte cuenta de que esos pensamientos que aparecen no tienen que definirte. Cuando meditas, aprendes a ver a esa voz del ego como lo que es: un simple ruido de fondo. Y poco a poco, con práctica y paciencia, esa voz comienza a perder fuerza. Empiezas a darte cuenta de que no eres tus pensamientos, que no eres tus emociones, que eres algo mucho más grande, algo mucho más profundo y sereno. Y si nunca has meditado antes, no te preocupes. No necesitas ser un experto ni dedicarle horas al día. Solo necesitas empezar con 5 minutos. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y presta atención a tu respiración. No intentes controlar nada, solo observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Y cuando los pensamientos aparezcan, no te frustres. Simplemente obsérvalos y déjalos ir. Verás que, con el tiempo, tu mente se volverá más tranquila, y en esa calma podrás empezar a escuchar la voz de tu verdadera esencia, esa voz que siempre ha estado ahí, pero que a veces queda ahogada por el ruido del ego. Y es en esa calma donde puedes empezar a hacerte las preguntas importantes. ¿Qué es lo que realmente quiero en la vida? ¿Cuáles son los sueños que he estado postergando por miedo? ¿Qué tipo de persona quiero ser más allá de las expectativas de los demás? Cuando comienzas a hacerte estas preguntas desde un lugar de sinceridad, te das cuenta de que la vida que siempre soñaste no está tan lejos. Simplemente estaba esperando a que te atrevieras a dar el primer paso. Y hablando de sueños, quiero que pienses en uno que hayas tenido desde hace mucho tiempo. Puede ser algo que siempre has querido hacer, que has pospuesto una y otra vez. Tal vez siempre has querido escribir un libro,
o aprender a tocar un instrumento, o viajar a un lugar especial, pero el ego siempre tiene una excusa para no empezar, ¿verdad? No es el momento adecuado, no eres lo suficientemente bueno, ya es muy tarde para ti. Hoy quiero desafiarte a que dejes de escuchar esas excusas. Quiero que tomes ese sueño que has guardado en un cajón y le des una oportunidad. No te preocupes por cómo va a salir. No te preocupes por si es perfecto o no. Solo empieza. Da el primer paso, porque cada gran sueño comienza con un pequeño paso. Y lo único que necesitas para empezar es la voluntad de intentarlo. Tal vez al principio te sientas torpe, inseguro, pero ¿sabes qué? Eso es parte del proceso. Nadie nace siendo experto en nada. Todos aprendemos a través de la práctica, de los errores, de los aciertos. La clave está en no rendirse a la primera caída. Si empiezas hoy, si das ese primer paso hacia ese sueño, estarás mucho más cerca de él mañana y la satisfacción que sentirás al ver cómo avanzas, cómo poco a poco vas conquistando tus miedos. Es algo que no se puede describir con palabras. Es la sensación de estar viviendo plenamente, de estar en sintonía con lo que realmente eres. Porque cuando decides liberarte del ego, cuando decides dejar de escuchar esas voces que te limitan, empiezas a vivir una vida más auténtica, una vida donde te permites ser tú mismo, sin importar lo que digan los demás. Y eso, querido amigo, es la libertad más grande que puedes experimentar. Así que, aquí estás, frente a una decisión importante. Puedes seguir viviendo como hasta ahora, dejando que el ego y sus miedos controlen tus acciones, o puedes decidir empezar a vivir desde tu verdadera esencia. Puedes empezar a descubrir la grandeza que hay dentro de ti, una grandeza que siempre ha estado ahí, esperando a que te atrevas a dejarla salir. Recuerda que el camino de autoconocimiento y liberación del ego no es un proceso lineal. Habrá días en los que sentirás que das un paso hacia atrás, días en los que el ego intentará recuperar su trono, pero eso es parte del viaje. Cada momento de duda es una oportunidad para reafirmar tu compromiso contigo mismo, para volver a elegirte a ti, a tu esencia. Quiero que pienses en esas veces en las que has enfrentado tus miedos, en esos momentos en los que te has atrevido a salir de tu zona de confort. ¿Recuerdas esa mezcla de nervios y emoción? Esos son los momentos en los que realmente creces, en los que descubres de lo que eres capaz. Son los momentos en los que el ego se hace a un lado y la verdadera fuerza que hay dentro de ti toma el control. Porque al final, todo se reduce a esto. ¿Quién quieres ser? ¿Una persona que se deja llevar por sus miedos y limitaciones? ¿O alguien que decide enfrentarse a esos miedos, a pesar de que el camino no siempre sea fácil? Recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Y sé que, en este momento, tal vez sientas que el desafío es demasiado grande, que hay demasiadas cosas que cambiar, demasiados miedos que vencer, pero no se trata de hacerlo todo de una vez, se trata de dar un paso cada día, de hacer pequeños cambios que sumen. Tal vez hoy decidas hablarte con más amabilidad, tal vez mañana elijas dedicarte un tiempo para ti, para conectar con tus emociones, y poco a poco, esos pequeños actos se convertirán en un nuevo estilo de vida. Piensa en esto como plantar una semilla. Al principio, puede parecer que no pasa nada, pero con cada día que riegas esa semilla con amor y paciencia, comienzas a ver cómo crece, cómo se convierte en un hermoso árbol. Así es el proceso de liberarte del ego y conectar con tu esencia. Es un proceso de cultivar, de cuidar, de nutrir, y un día, sin que te des cuenta, te despertarás y verás cuánto has crecido, cuánto has transformado tu vida. Imagina ese futuro. Imagina despertar cada día sintiéndote en paz contigo mismo, sabiendo que estás viviendo de acuerdo con tus valores, que cada día eres un poco más fiel a quien realmente eres. Imagina cómo sería vivir sin la carga constante de la autocrítica,
sin sentir la necesidad de compararte con los demás. Imagínate libre, auténtico, lleno de esa energía que viene de ser tú mismo. Ese futuro está más cerca de lo que crees. Solo requiere que hoy decidas empezar a caminar hacia él. Requiere que hoy te comprometas contigo, que elijas dejar atrás esas ideas limitantes. Y cada vez que el ego intente detenerte, recuerda que eres más fuerte que tus miedos, que eres más grande que tus dudas, porque dentro de ti hay una fuerza que puede superar cualquier obstáculo. A medida que sigas caminando por este camino, te darás cuenta de que todo el poder que necesitas ya está dentro de ti. No está en el exterior, no está en la aprobación de los demás, no está en las cosas que puedas conseguir, está en ti. En esa capacidad que tienes de amar, de crear, de transformar. Está en tu habilidad de ver la belleza en las cosas simples, de encontrar la paz en el presente, de ser consciente de cada pequeño milagro que ocurre a tu alrededor. Y si alguna vez dudas de ti mismo, si alguna vez sientes que el camino es demasiado difícil, quiero que recuerdes esto. No estás solo. Todos estamos en este viaje, cada uno en su propio proceso, aprendiendo a dejar atrás sus propias sombras y a abrazar su luz. Todos enfrentamos nuestros miedos. Todos tenemos momentos de debilidad. Pero lo importante no es nunca caer, sino tener el valor de levantarse cada vez. Y aquí es donde entra la importancia de la comunidad, de rodearte de personas que te apoyen, que crean en ti, que te recuerden lo valioso que eres cuando tú lo olvides. Porque juntos somos más fuertes. Juntos podemos crear un mundo donde cada persona se sienta libre de ser quien es, donde la autenticidad sea la norma y no la excepción, y es a través de esta conexión con los demás que también crecemos, porque cada ser humano que conocemos es un espejo, que nos muestra algo sobre nosotros mismos, nos enseñan sobre nuestras fortalezas, sobre nuestras debilidades, y nos recuerdan que, en el fondo, todos somos iguales, todos tenemos miedos, todos buscamos la felicidad. Todos anhelamos ser amados y aceptados. Y cuando comprendemos eso, cuando vemos la humanidad en los ojos del otro, el ego pierde aún más fuerza, porque el ego se alimenta de la separación, de la idea de que somos diferentes, de que estamos solos. Pero la verdad es que estamos profundamente conectados, que nuestras historias se entrelazan, que cada acto de amor, de compasión, de bondad, tiene el poder de cambiar no solo nuestra vida, sino la vida de quienes nos rodean. Así que, para ir cerrando esta reflexión, quiero dejarte con una pregunta final. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy para ser más tú mismo? ¿Qué pequeño paso vas a dar para empezar a vivir desde tu verdadera esencia? No importa cuál sea, lo importante es que tomes la decisión, porque cada cambio, por pequeño que sea, tiene el poder de crear una transformación profunda en tu vida. Y recuerda que no estás solo en este camino, que siempre puedes volver a esta charla, a estas palabras, cada vez que necesites un recordatorio de la fuerza que tienes dentro, que siempre puedes encontrar en ti mismo la valentía de seguir adelante, de ser fiel a tu corazón, de vivir una vida que te haga sentir orgulloso, porque al final del día, lo más importante no es lo que otros piensen de ti, ni cuántas metas hayas alcanzado, sino cómo te sientes contigo mismo cuando te miras al espejo. Y espero que, cuando lo hagas, puedas ver a una persona que ha decidido vivir con autenticidad, que ha elegido ser valiente, que ha decidido ser libre. Espero de todo corazón que algo de lo que hemos compartido hoy te inspire, te motive y te impulse a dar ese primer paso hacia una vida más plena, más auténtica, más alineada con quien realmente eres. Recuerda que no estás solo en este viaje, que siempre habrá días de dudas, pero también de descubrimientos. Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo y abrazar la libertad a de ser tú mismo.